Bien, vamos a hacer un código para utilizar condicionales. En este caso, nuestra condicional va a ser el if. El código que vamos a hacer va a ser muy simple. Va a ser un código que nos relacione el índice de masa corporal de una persona. El índice de masa corporal, pues, es una medida que utilizan los nutriólogos para determinar si una persona tiene bajo peso, si está en el peso normal, sobrepeso o obesidad. Y está dado simplemente por una fórmula muy simple, es la masa, cuánto pesas, entre la estatura al cuadrado. Y de acuerdo al valor que dé esta medida, pues te dice si es bajo peso, si es menor que 18, si es normal, sobrepeso, o si está en obesidad, si es mayor que 30. Entonces, pues, simplemente vemos que son condicionales, las puedo hacer con un if. Entonces, generamos un nuevo código, un nuevo código fuente, e incluimos nuestra librería estándar de input-output, o sea que vamos a utilizar la salida del teclado y la entrada del teclado, o la entrada de la consola en este caso, ¿verdad? Generamos nuestro programa principal, abrimos y cerramos nuestro programa principal, y si todo está bien, o sea, si llega hasta la línea 7, pues regresamos un 0. Bien, vamos a necesitar dos variables. Una variable va a guardar el peso, y la otra va a guardar la estatura. Como puedo meter estatura de 1.25, 1.7, entonces necesito un dato tipo flotante. Entonces sería flotante, altura. Y para el peso también voy a guardar números con punto decimal, ¿no? Si meten el peso en kilos, ¿no? O sea, 48.2, entonces sería F peso. Muy bien, lo que queda es pedirle al usuario que introduzca el valor, ¿no? Para pedir utilizamos la función de llamada a la consola, pues print, y decimos introduce tu peso en kilogramos. Le pedimos que introduzca su peso en kilogramos. Ahora, lo que se va a poner en la pantalla, en la entrada estándar, por eso esta librería es la estándar input output, lo que se va a poner en la entrada estándar, pues lo va a guardar en la variable fpeso, ¿sí? Para guardar en la variable fpeso utilizo scanf y le digo el tipo de dato que va a guardar. %f para tipo dato flotante y doble, y %d para tipo dato entero, %c para tipo carácter, ¿no? Coma, y ahora le digo que lo guarde en fpeso, pero le tengo que poner el operador ampersand que me indica que lo guarde en la memoria de donde está la variable fpeso. Y bien, si quiero verificar que todo está guardado bien, pues imprimo, ¿no? Puedo imprimir. Usted pesa %f kilogramos. %f kilogramos. Le doy un /n, esto simplemente es para que me dé el salto de línea. ¿Y que voy a mandar a imprimir? La variable peso. Vamos a verificarlo. Lo voy a guardar y compilar. Me dice que le ponga un nombre. Le voy a poner IMC. Y listo. Listo, me dice, introduce tu peso en kilogramos. Ok, pues 68.5. Enter, y me dice, usted pesa 68.5 y tantos, ¿no? Como es un número flotante, son todos los decimales que puede poner. Si yo quiero limitar ese número de decimales, simplemente le doy aquí 0.3 y me limitaría el número de decimales a 3. Lo vuelvo a compilar y verificamos. Y ahí está, 68.260, ¿sí? Y aquí dice, regresó el valor 0, o sea que todo está bien. Todo está bien porque terminó hasta aquí. Muy bien, vamos a hacer exactamente lo mismo para solicitar entonces la altura, ¿verdad? Entonces copio lo mismo, ahora introduce tu altura en metros. Introduce tu altura en metros y guardo la altura, ¿verdad? Y lo mismo, usted mide
usted mide por 100.03, o sea que va a imprimir un flotante con 3 decimales. ¿Qué flotante? Pues el que esté guardado en la variable altura. Volvemos a verificar. Se introduce tu peso en kilos, 68.74. Usted pesa 68.740. Introduce tu altura en metros, 1.68. Usted mide 1.68. Muy bien. Lo que queda ahora es hacer la fórmula simple que me dice que el índice de masa corporal es la masa entre la estatura al cuadrado. Bien, necesito una variable para guardarla y evidentemente esa variable también va a ser de tipo flotante. F, índice de masa corporal, y hago mi operación. Aquí hago mi operación. F, índice de masa corporal, simplemente va a ser igual a F peso entre F altura por F altura. Simplemente pues hago la multiplicación, ¿verdad? Y imprimo el resultado. IMC, índice de masa corporal, es igual a, es una unidad adimensional, entonces simplemente aquí es F y MC. Y lo verificamos. Peso en kilos, 70. Altura en metros, 1.68. Y me dice, índice de masa corporal, 24.802. Muy bien, ahora me queda hacer las condicionales, ¿no? Las condicionales, lo que tengo es hacer un if, ¿no? ¿Cómo hago estas condicionales? Pues primero dice, si tienes menor que 18.5, entonces es bajo peso. Ok, entonces simplemente, ya teniendo el resultado del índice de masa corporal en esta variable, la variable F y MC, pues simplemente me queda hacer un if, ¿no? If, entonces es si if F de índice de masa corporal es menor que 18.5, dice, estás en bajo peso. Entonces, simplemente es un enter. Entonces, imprimimos la leyenda. Usted tiene bajo peso. Y una carita triste para indicar que tiene un bajo peso. Vamos a verificarlo. Alguien con bajo peso sería alguien muy flaco, entonces 50 y que mida 1.7. Ahí está. Índice de masa corporal 17.300 y usted tiene bajo peso. Ok. Vamos a hacer las siguientes condiciones. La siguiente condición es, vamos a hacer la de rango normal. Es un rango, fíjense, dice de 18.5 a 24.9. Entonces es una doble condicional, ¿no? De 18.5 a 24.9. Entonces dice de 18.5 a 24.9. ¿Cómo sería mi condición? Simplemente sería una doble condicionante, ¿no? Si F de índice de masa corporal, ¿sí?, es mayor que 18.5. Le voy a poner un paréntesis para agruparla. Es mayor que 18.5. Y F de índice de masa corporal es menor que 24.9. Todo eso es mi condicionante. Entonces, usted tiene un rango normal. Usted tiene un rango normal de peso. Y le ponemos una carita contenta. Ojo, no va a imprimir las dos, solamente va a imprimir la que le corresponde, ¿no? Solamente va a imprimir la que le corresponde. Entonces, por ejemplo, 68 kilos, 1.68.
67 y 24 puntos. Dice usted tiene un rango normal de peso. Estoy en 24,382, quiere decir que estoy en este rango, ¿no? Estoy en este rango de 18 a 24. Ahora voy a hacer el sobrepeso, que sería de 24,9, o sea, de este a 29,9. Es exactamente lo mismo que esta. ¿Sí? Simplemente aquí es este de 24,9, es donde se quedó el de arriba. Y va hasta 29, hasta 29,9. Usted tiene sobrepeso. Y vamos a ponerle una cara ni triste ni contenta. Compilamos y verificamos. Entonces, por ejemplo, uno que mida 1,50. Oh, me equivoqué. Obviamente tiene un peso bajo. ¿Eh? Entonces, uno que pese, perdón, tengo un peso de unos, ¿cómo serían? Unos 70 kilos más o menos. 70 kilos y mida 1,2. Muy chaparrito. Se salió de rango, sería muy obeso. No encuentro las medidas ahorita, pero bueno, ahorita que lo ejecutemos muchas veces lo podremos encontrar. Y nos falta el último. El último pues obviamente es que obesidad que pase de 30, ¿no? Que pase de 30, ese es un if simple, ¿no? Ese es un if simple sin dos condicionales. Entonces dice mayor que 30 el índice corporal, usted tiene obesidad. Y ponemos una cara así de susto. Entonces, ahora para hacer esta diferencia conviene hacer poner un delimitador, o sea, simplemente en pantalla. Simplemente poner en pantalla que escriba una línea, simplemente que me escriba un delimitador, ¿no? Para que se diferencie donde estoy dando el resultado de donde estoy escribiendo. Entonces es /n y listo. Ahora sí está completo mi código. Puedo probarlo con diferentes estaturas y pesos. Por ejemplo, este es el peso, serían 80 kilos. Y 1,5, una persona bajita de 1,5 de 80 kilos, pues obviamente dice, usted tiene obesidad, ¿no? El índice de masa está en 35,566. Una persona de 90 kilos que esté muy alta, 1,9, tiene sobrepeso, es muy alto, pero sin embargo está en el 24,931. Bueno, analizando el código un poco, fíjense, aquí cuando hago yo el if, no le estoy poniendo punto y coma, no lleva punto y coma el if, y tampoco le estoy poniendo una llave. ¿Por qué? Porque solamente es una línea lo que incluye la condicional. Si yo quiero poner dos líneas, o sea, si quiero poner dos líneas, por ejemplo, aquí pongo un print y escribo otra cosa, favor de alimentarse bien. Si escribo esa línea seguramente la va a imprimir siempre. La va a imprimir siempre, ¿no? Y serían 1,7. Fíjense, favor de alimentarse bien, usted tiene un rango normal de peso. ¿Por qué no respetó el if? ¿Por qué no respetó este if? Si tiene un rango normal, quiere decir que este if no debería entrar. Cuando yo excedo dos líneas, cuando yo me paso de dos líneas en el if, estoy obligado a colocar un signo de llave para agrupar todo ese if. Entonces, si tengo dos líneas, estoy obligado a agruparlas en una llave, ¿sí? De esta manera. Y así lo respetaría. Si solamente tengo una línea en la condicionante, no estoy obligado a poner la llave y tampoco el punto y coma, ¿sí? Pero si son dos, sí. Entonces vamos a poner un índice de masa corporal chiquito para ver, o bueno, cualquier dato, para que veamos que no va a entrar, solamente entraría cuando sería
rango bajo, ¿no? De menor de 18.5.